voy a salir de España. Voy a ser independiente. Blas, estoy fuera de España. Vuelvo a entrar. Ya he trincado. Me voy otra vez. Van a echar al Barça de la Liga. Me vuelvo a España. ¡Ah! ¡Qué divertido ser independentista! Yo perfeccionaré mi propia raza humana. Una raza de superhombres atómicos que van a conquistar el mundo. Bueno, vamos a hablar de cosas serias, pero también habrá un hueco esta noche para el sentido del humor. Son las 10:30 de la noche y en estos momentos esto es lo que está pasando en directo en el Congreso de los Diputados. A las 4 de la tarde, como saben, empezaba esa sesión importantísima desde el punto de vista histórico en la que se trata de decidir si Cataluña tiene derecho a organizar referéndums por su cuenta, en clara referencia a ese inicialmente convocado para el próximo 9 de noviembre, con el que se pretende desde Cataluña decidir cuál tiene que ser su futuro y su relación con el Estado español. Desde las 4 de la tarde, los diferentes representantes de los grupos han expuesto sus puntos de vista en una sesión tranquila en la que no ha habido grandes sobresaltos y que ha dejado ya algunos titulares. Por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha invitado a Artur Mas a promover una reforma de la Constitución, una estrategia que de alguna manera ha venido también a apoyar el líder del principal partido de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, que considera que la modificación de la Constitución es la forma de evitar la separación de Cataluña. Por parte de los ponentes trasladados desde el Parlamento de Cataluña, pues se ha insistido en que la consulta es legal, posible y necesaria y que no se va a desistir en su vocación y en su voluntad de consultar a los catalanes sobre su futuro. Así que muchas cosas las que debatir hoy. Hemos convocado para ello a San Bascuas, muy buena noite. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Xosé Luis Barreiro, muy buena noite. Pilar García Negro, muy buena noite. Y continúa con nosotros Manuel Fernández Blanco, muy buenas noches otra vez. Bueno, nos vamos al plato de informativos con la salvedad de que esa votación todavía no se ha producido. En el momento en el que se produzca, en el transcurso del programa de esta noche, conectaremos en directo otra vez con el Congreso de los Diputados para ver finalmente cómo se resuelve esa votación, que a priori ya sabemos cómo va a terminar. De momento vamos a contarles lo grueso de lo que ha acontecido desde hoy a las 4 de la tarde. Uxía Rodríguez tiene todos los detalles. Adelante. Pues como acabamos de ver, tras más de 6 horas de debate, el Congreso todavía no ha dicho no a la petición del Parlamento catalán, que quiere la potestad para convocar el referéndum soberanista fijado para el próximo 9 de noviembre. La votación aún no ha tenido lugar, pero tampoco hace falta para saber el resultado. Casi el 90% de la Cámara rechazará el referéndum soberanista. Un resultado cantado, pero aún así un momento histórico que, como ya ha anunciado el gobierno catalán, no es el final, sino solo un trámite que había que pasar porque el proceso soberanista, dicen, seguirá adelante. Hoy hemos visto un Congreso lleno hasta los topes y con la expectación propia de las grandes ocasiones. El largo debate comenzó poniendo voz a la postura del gobierno. Ni este gobierno, ni las Cortes Generales, ni el Parlamento de Cataluña pueden legítimamente privar de manera unilateral al conjunto del pueblo español, único titular de la soberanía, de su derecho a decidir sobre su futuro colectivo. Ya sabían que iban a obtener un no por respuesta, pero aún así había que defender la petición del Parlamento. Con Artur Mas viendo el debate por la tele en el Palau de la Generalitat, al atril del Congreso se subieron los 3 enviados especiales de Cataluña. CiU mandó a Jordi Turull como sustituto del presidente Mas. Marta Rovira, por ERC, ha sido la suplente de Oriol Junqueras, que tampoco quiso pisar el Congreso. Solo ICV envió a alguien que conoce bien la Cámara Baja, a su coordinador nacional, Joan Herrera. El mensaje de los catalanes: ya no hay vuelta atrás. Que se pueda consultar al pueblo de Cataluña qué futuro político desea es legal y es posible, y sobre todo necesario. Si ustedes no quieren, aunque puedan, también les digo que no desistiremos. Que nadie se lleve al engaño. El pueblo de Cataluña no se ha metido en un callejón sin salida. El pueblo de Cataluña ha iniciado un camino sin retorno. Lo hemos hecho todo, hemos hecho pactos económicos, pactos políticos. La conclusión es que el encaje no es posible. Es que tenemos la sensación que no nos aceptan
ni cómo somos, ni cómo pensamos, ni cómo hablamos, ni cómo soñamos. Que un pueblo vote y decida en democracia es lo más normal del mundo. Yo creo que así no vamos a avanzar. Hoy necesitaríamos un PSOE que no apuntalase lo viejo. Necesitaríamos una derecha un poquito más británica, pero su previsible y anunciado no va a empequeñecer ni a resolver el problema, va a engrandar la distancia. Eso es lo que va a pasar hoy. Después de escuchar a los tres representantes del Parlamento defender que el pueblo catalán vote sobre su independencia, tenemos que detenernos un momento para ver cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Qué hay en el origen de todo esto? El foco está en el Tribunal Constitucional. Junio de 2006, casi el 73% de los catalanes validan referéndum la reforma del Estatut, previamente aprobada en el Parlament y en el Congreso. Un mes después, el PP lo recurre ante el Tribunal Constitucional, que admite su recurso y falla 4 años después, en 2010. La sentencia anula 14 artículos y deja sin eficacia jurídica el término nación que aparece en el preámbulo. Remarca hasta en 5 ocasiones en el fallo la indisoluble unidad de la nación española. Enero del 2013, el Parlament catalán aprueba con 85 votos a favor y 41 en contra una declaración soberanista, en la que atribuye a Cataluña la condición de sujeto político y jurídico soberano. El gobierno central lo impugna ante el Constitucional, que acepta el recurso y suspende provisionalmente la declaración. El pasado mes de marzo llega la sentencia en la que el Pleno del Tribunal la declara ilegal. Eso sí, la sentencia aclara que la aspiración al derecho a decidir no es inconstitucional, sino una intención política legítima a la que se debe acceder mediante el respeto a la legalidad. Y llegamos hasta hoy. De vuelta al Congreso, el primero en responder al desafío soberanista ha sido Mariano Rajoy. Hasta el último momento mantuvieron la incógnita, pero finalmente fue el presidente el que se subió a la tribuna. Un discurso tajante de 40 minutos. Sus palabras más usadas, Cataluña y Constitución. La idea más repetida, la consulta no tiene cabida constitucional. Eso sí, Rajoy también lanzó un desafío para dejar la pelota en el otro tejado, en el de Mas, al que retó a pedir la reforma de la Carta Magna. No es posible atender a lo que nos solicita el Parlament de Cataluña porque no lo permite la Constitución. Hay una puerta abierta de par en par para aquellos que no estén conformes con el actual estado de cosas. Iniciar los trámites para una reforma de la Constitución. Perdónenme la vanidad, perdónenmela si hacen el favor. Pero tal vez yo creo en Cataluña más que ustedes. Al menos no me siento en la necesidad de demostrar a cada paso que Cataluña existe. Me consta que existe, que es uno de los puntales de nuestra patria, que no se entiende España sin ella del mismo modo que resultaría incomprensible Cataluña sin el resto de España. Se les escucha y se les entiende muy bien. Yo les entiendo muy bien. Pero yo no les puedo reconocer lo que en mi opinión no tienen. No tienen razón. No rotundo también desde el bando socialista a la consulta independentista con los mismos argumentos que el Partido Popular. Nada de independencia y nada de autogobierno, pero el escenario que plantea Rubalcaba es otro, una reforma constitucional con el fin de avanzar en una dirección federal. Tenemos un problema, lo tenemos, un problema serio de convivencia. Y hay dos posibilidades. Ustedes proponen vamos a votar a ver si nos vamos. Y nosotros proponemos vamos a sentarnos, vamos a discutir y vamos a votar y acordar cómo seguimos viviendo juntos. Esa es la diferencia. Queremos hacer una reforma de la Constitución juntos porque queremos seguir viviendo juntos. Respetamos todas, absolutamente todas las identidades. Somos socialistas, no somos nacionalistas. Ni la intervención de Rajoy ni la de Rubalcaba han sido del gusto del resto de partidos nacionalistas presentes en la Cámara. Ellos han afeado al gobierno que se escude en lo que consideran una interpretación de la ley para rechazar la petición catalana. En el otro lado, UPyD, que ha enarbolado la bandera de la Constitución y ha aprovechado para arremeter contra el nacionalismo catalán. No basta simplemente expresar amor a Cataluña, señor presidente. Entre otras cosas, porque el amor, cuando no es entendido por la otra parte, sirve para muy poco. Hay que pactar para seguir pactando. Y los grandes acuerdos, los grandes pactos, exigen conocer la opinión de la ciudadanía. Si ustedes no quieren que sea la Generalitat que convoque esa consulta, convóquenlo ustedes. España no se rompe, señor Rajoy, porque se consulte a la ciudadanía de Cataluña. España se rompe, se ha roto ya, está fracturada como consecuencia de las políticas sociales y del crecimiento brutal de la desigualdad y la pobreza. Se ha dicho aquí que no hay opresión en Cataluña. Sí que la hay. Los ciudadanos no nacionalistas viven oprimidos. ¿O no es verdad? Sí que la hay.
viven oprimidos, no pueden ocupar el espacio público. Ya lo creo que hay opresión. Nos ha quedado claro una cuestión. Vienen a decir que están dispuestos a un diálogo democrático y al reconocimiento de las singularidades, pero dejando claro que los que se acuerde o los acuerdos a los que se lleguen deben estar sujetos a lo que ustedes quieren. El señor Ibarretxe vino al Congreso a defender el proyecto de un nuevo estatuto y, sin embargo, recibió por respuesta únicamente un trato hiriente y vejatorio en este coso taurino. Por lo tanto, ha hecho bien Artur Mas en no venir, porque tanto él como la ciudadanía catalana saben bien que la partida ya no se juega en España, ya no se juega en Madrid, sino que se juega en Cataluña. Ahora solo falta esa votación, ese no rotundo y anunciado, y a partir de mañana, Fernanda, ya se verá. Bueno, pues esta es la foto fija de lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados en las últimas horas, desde las 4 de la tarde, cuando se iniciaba esa trascendental sesión en el Congreso de los Diputados. Como les decía, cuando se produzca la votación, conectaremos en directo con el Congreso de los Diputados. Vamos a ir incorporando nuevas voces y más testimonios en el transcurso del programa de esta noche, pero os pido una primera aproximación al debate. Xoán, ¿qué importancia e qué consecuencias para España, para a idea que hoxe temos de España, pode ter o que hoxe está acontecendo no Congreso? Realmente falaban no vídeo, falaban ben de que era un fito histórico que se desenvolvía hoxe no Congreso de Diputados, pero tamén se insistía na idea de que se resolvía como un trámite. E iso certamente pois dá a pensar cal é o camiño que se pode seguir. E hai moitísimas dúbidas porque a vía que estaba das 5 previstas polo goberno catalán e polo Parlamento catalán que se podían explorar, dúas delas quedan prácticamente anuladas co que vai acontecer hoxe mesmo, xa que logo prácticamente queda a Generalitat e o Parlamento de Cataluña abocado a facer xestións unilaterais, non? Cando, ademais, neste momento non se pedía, ou non se ubicaba o debate estrictamente na cuestión dun referéndum, sino na petición dunha consulta mesmo non vinculante, non? Isto é, escoitar, simplemente. Vai haber un problema e un problema grave, e veremos cal é a resultante. É bastante preocupante a situación que se vai a vivir en Cataluña. Roberto, problema grave, preocupante a situación que se vai a abrir? Bueno, esto será tan grave cuanto quieran los nacionalistas catalanes, es decir, si los nacionalistas catalanes quieren que sea muy grave, llegará a ser gravísima. Si los nacionalistas catalanes esto no lo quieren, no. Dependerá exclusivamente de lo que decida más la Generalitat, el Parlamento de Cataluña y el nacionalismo. Vamos a ver, lo que se discutía hoy es una cosa que es fácil de explicarle a nuestros espectadores, ¿no? La Generalitat de Cataluña, el Parlamento de Cataluña, mejor dicho, pedía que se le transfiriese una competencia que la Constitución no permite transferir, es una competencia que no se puede transferir. Si se transfiriese esa competencia a través de una ley orgánica de transferencia sería un fraude de Constitución como la copa de un pino, no se puede transferir y por tanto se les va a decir que no. En esa medida es un trámite, es decir, que esto le damos una importancia que efectivamente no tiene porque esto es un trámite. Ustedes piden que se les transfiera una competencia y no se la transferimos con consecuencias porque muy no podemos. concretas, ¿Qué claro. ocurre? Que la importancia del debate de hoy se deriva del hecho de que esto muy probablemente los nacionalistas catalanes van a romper las reglas de juego. Y las reglas de juego son que si yo pido una cosa y no me la da quien me la puede dar y quien me la puede no dar, bueno, pues me tengo que conformar. Un niño puede pedir la luna. Un niño dice, yo quiero la luna. Entonces, el adulto, que es una persona sensata, le dice, mire, la luna no, porque no te puedo bajar la luna, no te puedo dar la luna, no es posible bajar la luna. Bueno, entonces si el niño se emperra, pues puede pasar de todo. El niño puede romper la mesa, subirse en la mesa, tirar los cacahuetes, puede hacer lo que le da la gana. Es decir, no hay solución si el nacionalismo vasco, si el nacionalismo catalán no quiere. Tenemos un antecedente. Perdona, ¿en ese nacionalismo incluye esa iniciativa per Cataluña? Sí, yo creo que en estos momentos Iniciativa per Cataluña, igual que había ocurrido ya en su día con Ezker Batua en el País Vasco, está absolutamente abducida por el nacionalismo catalán y en su estrategia, absolutamente. Yo creo que claramente, no incluyo en estos momentos al PSC, aunque el PSC jugó de una manera absolutamente errática, jugaba todo, y yo creo que esto en gran medida tiene que ver con esa circunstancia. En todo caso, es importante aclarar un dato. Hoy, si la votación se produce tal y como pensamos, y inmediatamente termino, Fernanda, van a votar más diputados catalanes en contra de la propuesta que a favor. Es decir, van a votar en contra de la propuesta 25 diputados catalanes en el Congreso, 25, 14 del PSC y 11 del PP, y van a votar a favor 22 diputados. Va a votar a favor el 47, casi el 48% del electorado de Cataluña,
y a votar a favor en el 44,5%. Esto no es... catalanes no Congreso. Diputados catalanes en el Congreso, Parlamento claro. catalán es distinto. No, pero es que esto se decide en el Congreso, no en el Parlamento de Cataluña. Es decir, igual que esto, si mañana, imaginemos, es fácil, que Cataluña pidiese que se le transfiriese la competencia en materia de Fuerzas Armadas. Pues habría que decirle que no se le puede transferir la competencia en materia de Fuerzas Armadas. Es así de fácil. Piden una cosa que no se les puede transferir. Entonces, pero aparte de que no se les puede transferir, quien tiene la potestad de decidir mañana reformar la Constitución para que fuera posible transferirle, dice, no, es que no estoy dispuesto, porque estoy en contra de la independencia de Cataluña. Esta es la cuestión, es muy sencillo. Por eso el presidente, yo creo que con buen criterio ha dicho, presenten ustedes una propuesta de reforma. Para reformar a Constitución. Xosé Luis, primeira aproximación, importancia do que está acontecendo no Congreso e consecuencias. Vamos a ver, eu creo que esta reunión pudo ser moi importante se se houbera producido hai un ano ou un ano e medio, non? Porque é a primeira vez que no Congreso dos Diputados, naturalmente nun discurso de contradición, hai uns que opinan unha cousa, outros que opinan outra, se fai un razonamento moi extenso, eu penso que moi riguroso, sobre o plan de fondo que se está plantexando. Non solamente desde unha perspectiva estritamente xurídica, porque Mariano Rajoy xa dixera moitas veces la Constitución non lo permite, non fai falta ser xurista, o artigo 2 está redactado para que o lea calquera, non fai falta ser xurista especialmente, non? Pero en outros aspectos, como é precisamente as cuestións relativas a por que unha cesión de unha transferencia en materia constituinte a súa utilización parcial por unha comunidade autónoma coa pretensión de despois trasladar os resultados ao conxunto do electorado, ao conxunto da ciudadanía, pois constituiría un fraude democrático extraordinario. Por certo, nesto coincidiron exactamente os dous, e quizá incluso foi máis contundente, máis claro Rubalcaba, incluso que Rajoy, non? Eu creo que tanto o discurso de Rajoy, eu poñirílle moi pequeniños matices, como o de Rubalcaba, foron extraordinariamente importantes nese sentido e houberan servido de conducción do debate general se houbera aparecido esta cuestión. Que consecuencias prevés que se Pois produzan? ningunha boa. Por qué? Porque isto é un fraude no seu propio plantexamento. É dicir, vense a facer a petición de un traslado de unha consulta cando a consulta está convocada e cando se está anunciando constantemente, incluso na propia tribuna do Congreso, que me da igual lo que digan las mayorías, porque las minorías vamos a seguir igual, porque aquí es constitucional lo que nosotros decimos y es legal lo que a nosotros nos parece. Que ese é o discurso aproximado ao que fixeron. Entonces, en términos constitucionalistas, o Congreso dos Diputados dá unha resposta moi clara, pero en términos políticos o único está botando máis leña na fogueira. E, por tanto, eu creo que estamos abocados a plantear o problema en términos de pulso contundente e firme entre a legalidade e a ilegalidade. E, por tanto, creo que esa é unha situación gravísima que non se debería de poder plantear. Ademais, creo, e con isto xa termino, que no caso da Generalitat, non no caso dos partidos políticos, no caso da Generalitat, nos caso dos cargos públicos que teñen o xuramento e compromiso de defender a legalidade constitucional, eu creo que é un acto de traición á legalidade que debería de estar evidentemente penado. Non se pode estar representando o Estado en Cataluña e actuando en contra da legalidade, en contra da autoridade dos órganos judiciales, dos órganos parlamentarios, etc., e ademais presumindo delo e dando a entender que a historia se fai polos atallos, verdad? E, por tanto, non auguro eu nada bo. Pilar García Negro. Hai dúas palabras no meu xuízo que caracterizan, comezan pola mesma sílaba, que caracterizan a posición española a este respecto. A posición española sistémica, PP, PSOE e UPyD, cerrazón e cegueira. Entón, aquí efectivamente hai un problema. É un problema político, non é psiquiátrico, con todo o meu respeito para a psiquiatría, claro está. Non é unha patoloxía. É un problema herdado que o regime actual non resolveu en absoluto, definida na Constitución española como unidade indivisible, é de la única nación reconocida, España, é herdeira directa esta expresión do adxetivo intangible dos principios fundamentales del movimento, é o adxetivo efectivamente que aparece, e
Por certo, en termos de mínima sensatez, haberá que recoñecer que non hai neste mundo cousa máis contingente e máis mutável do que unha lei. E a propia Constitución española, en cuestión de minutos, en agosto de 2011, foi nada menos que modificada por acordo PP-PSOE, nada menos que para determinar o teito de gasto, unha cuestión menor, unha cuestión banal. Que consecuencias prevés que se produzan a partir de agora, Pilar? Eu penso que en Cataluña o problema, como digo, ven de lonxe. Se me permitides un corte histórico de case 150 anos, levamos na política española, na historia española, e Cataluña dentro dela e Galiza tamén dentro dela, levamos 2 repúblicas, levamos 2 ditaduras, levamos 2 restauracións monárquicas, derivadas ambas, por certo, de golpes militares, e o problema, por chamalo con esta palabra tan repetida, catalán, como o galego, por suposto, tamén, subsiste. Estamos nunha época que prevexo, ou mellor dito, que desexo, que desexaría. Pilar, que está, perdona que te interrumpa, de verdad que non quería cortar esta frase final, pero é que estamos en directo vendo o sinal do Congreso dos Deputados, no momento no que se vai producir a votación, casi imos escoitar o presidente da Cámara, Jesús Posada. Vamos a votar. Toma en consideración de la proposición de ley orgánica del Parlamento de Cataluña, de delegación en la Generalitat de Cataluña de la competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum sobre el futuro político de Cataluña. Se han emitido 2 votos telemáticamente. Comienza la votación. Votos emitidos 347, sí 47, no 299, abstención 1. Queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley orgánica. Se suspende la sesión. Bueno, pues casi 7 horas después de que se iniciara ese debate en el Congreso, acaban de asistir los espectadores de Vía V en directo a esa votación. 347 votos se han emitido, 47 síes, 299 noes y una abstención. No sé si coincide, Roberto, con lo que tú tenías previamente apuntado, porque esta es una votación que todo el mundo sabía por dónde iba a transitar. Yo creo que iba a transitar por ahí. Yo tenía alguna duda en relación con el hecho de si algún diputado del PSC iba a romper la disciplina de voto, ¿no? Pero la sensación que da por el número de votos es que no. Bueno, la votación en directo que se acaba de producir. Pilar, remata, por favor, remata esa frase. Moi breve. Un desexo e unha previsión. O desexo é, chamaré del utópico probablemente, que funcionase isto como unha oportunidade magnífica para un axornamento. Algo semellante ao que nos primeiros anos 60 do século XX o Vaticano fixo, e o Vaticano é unha arquitectura e unha estrutura paquidérmica, verdade, no sentido do que custa que mova as súas decisións, séculos incluso. Mais houve un Vaticano II e procedeuse, aínda que no caso da utilización do idioma galego na liturxia non se notou nada, mas houve toda unha serie de modificacións implantadas aí. Sería un momento magnífico para unha transición, por dicer unha palabra moi usada, realmente verdadeira. Transición a unha outra ordenación do Estado. Previsión. A previsión é que o proceso catalán, que eu non denomino deriva, nin denomino desafío, nin reto, nin moito menos loucura, o proceso catalán vai seguir o seu curso. Isto está moi afincado. Non é unha arroutada sentimental. Non naceu onte. Ten moitísimos anos detrás e a historia pesa moitísimo máis do que nos parece. Manuel, primeira aproximación. A mí me parece que plantear las cuestiones estrictamente en términos de legalidad, no legalidad, es insuficiente. Es más, me plantea una cierta perplejidad, porque si nos ceñimos exclusivamente a ese argumento, esta votación no debería haberse producido. Porque imaginémonos una ficción, que el Pleno del Parlamento hubiera dicho sí.
estaría diciendo sí a una ilegalidad. Entonces, yo estoy un poco confundido. El ordenamiento jurídico prevé todas esas eventualidades. No, estoy seguro. Y hay salida para todo eso. Incluso para esto que planteas como una paradoja. ¿No? Pero no deja de ser una paradoja. ¿Cómo es que el Parlamento, en base a sus atribuciones legales, se pronuncia con la eventualidad teórica de que podría decir sí a algo manifiestamente ilegal? ¿Y qué escenario produciría un sí respecto de la legalidad? Evidentemente tendría su resolución técnica. Pero técnica y política. Pero evidentemente plantearía un tema político de una magnitud impresionante. Bueno, la legalidad que seguro haría transformar la legalidad. Una ilegalidad que haría transformar la ilegalidad. Entonces, a mí me parece que tal vez esto se está manejando un poco torpemente y probablemente desde hace bastante tiempo. ¿Por quién? ¿Por parte de quién? Pues empezando por el tratamiento que se le dio al proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Vamos a ver, José Luis decía que evidentemente esto es ilegal y que la historia no se hace por los atajos, pero en cierta medida, José Luis, lo que estamos viendo es que en gran medida la historia se hace por los atajos. La creación de naciones independientes, de anexiones o los cambios en el mapa de Europa en los últimos tiempos, e incluso en los más recientes, más bien se hace por los atajos. No digo que yo vea bien... Debes de decirlo, debes de decir si eso te parece bien o te parece mal. Porque si no, no sabemos de qué estás hablando. Tú dices, se hace por los atajos. ¿A ti eso te parece bien o mal? O sea, si no nos lo dices, en no unos nos estás casos, diciendo, en no unos nos estás diciendo casos, nada. en unos casos bien y en otros mal. Bueno, pues igual no, pienso que pues Kosovo no has arreglado nada. no, igual pienso que Kosovo no es Crimea. Igual pienso que Kosovo no es Crimea. Entonces no voy a decir universalmente sí o universalmente no, porque igual hay que particularizar y diferenciar. Manuel, le pedía una previsión de lo que creéis que va a suceder, Pues te lo pido a ti también antes de escuchar más voces. Que probablemente esto agrave el conflicto y me parece que en una situación de este tipo hay que buscar otro tipo de salidas y de soluciones. Incluso voy a decir una cuestión. Yo creo que la convocatoria de un tipo de referéndum, de consulta de este tipo, igual daba una gran sorpresa. ¿De que no va a ganar los independentistas? Pues igual no. Es decir, que a veces hay que ver si realmente alguien quiere lo que dice querer o lo que dice de desear. Y muchas veces nos encontramos... Lorenzo apuntaba esta paradoja, que a veces cuando se aproxima la necesidad o la oportunidad de pronunciarte en serio sobre un asunto, pues a lo mejor lo que decías ya no lo dices. Este es un tema que está planteado en unos términos muy actuales. A mí me lo comentan muchos amigos. Yo tengo muchos amigos en Cataluña a favor del derecho a decidir, no al favor. Pero si tú planteas la pregunta en términos, ¿estás a favor de un derecho? Es imposible decir que no. ¿Quién está en contra de un derecho? Pero quizás ahí está... Claro, pero la pregunta es si existe ese derecho o no. Supongo que es lo que la pregunta de fondo es distinta, ¿no? La pregunta de fondo es distinta. Sí, pero está muy bien formulada. Dejad un momento, sé que queréis todos hablar, pero vamos a escuchar con un poco más de detalle una parte de la intervención del presidente del Gobierno. Antes, un gesto de cordialidad que se producía al empezar la sesión. Como saben, Jordi Turull, de Convergencia i Unió, Marta Rovira, de Esquerra Republicana de Cataluña, y Joan Herrera, de Iniciativa per Catalunya, fueron los encargados de trasladar al Congreso de los Diputados las pretensiones del Parlament de Cataluña. Bueno, pues Marta Rovira, como decía, de Esquerra Republicana de Cataluña, se paró delante del escaño del presidente del Gobierno y lo saludó, le estrechó la mano justo antes de que se produjera la intervención. El presidente del Gobierno se levantó y respondió al saludo de Marta Rovira, que fue la única de las tres comisionadas, digamos, que tuvo ese gesto con el presidente del Gobierno de España. Este era un momento inicial de la sesión de esta tarde. El presidente del Gobierno, muy resumido, decía esto. No es posible atender a lo que nos solicita el Parlament de Cataluña porque no lo permite la Constitución. ¿Qué sentido tiene solicitar
que una parte de los españoles puedan tomar decisiones en nombre de todos los demás. Yo no tengo derecho, como gallego, a decidir sobre el futuro de Galicia sin contar con el criterio del resto de los españoles. Y de nada sirve frente a esa realidad insoslayable vestir las reclamaciones de calor popular. Algunas cosas no cambian ni con manifestaciones ni con plebiscitos. Eso no es posible. No significa esta negativa, como a veces escuchamos, que se le cierren todas las puertas. Ya ven que no se ha cerrado nada que estuviera antes abierto. Otra cosa es que ustedes reclamen que se abran puertas donde no existen y además que se abran para su exclusivo uso particular. Hay una puerta abierta de par en par para aquellos que no estén conformes con el actual estado de cosas. Iniciar los trámites para una reforma de la Constitución. Señorías, les voy a dar mi opinión. Les voy a decir lo que yo pienso, igual que ustedes dijeron lo que ustedes pensaban. No es verdad que en Cataluña sufran una opresión insoportable. No es verdad, señorías. No es verdad que se persiga la lengua catalana o que se asfixie su cultura. No es verdad. No es verdad que se pongan trabas al desarrollo económico ni que se torpedee el bienestar. No es verdad. Como tampoco es verdad que no se les ayude en las dificultades o que se les aplique un trato discriminatorio respecto de otras comunidades autónomas. No es verdad. Tampoco es verdad que en los países civilizados, cuando una región quiere apartarse, le abran la puerta para que salga llevándose una porción del territorio común. Eso no pasa, señorías, en ningún lugar del mundo. En ninguno. Y no me hablen de Escocia, porque como ustedes saben o deberían saber, responde a supuestos históricos y constitucionales muy distintos. Por cierto, si Escocia tuviera la mitad de las competencias que tiene Cataluña, no se tomarían allí tantas molestias. Ustedes diseñan un futuro idílico en el que todo sale bien. Los inconvenientes no aparecen, ni siquiera en la letra pequeña. Señorías, yo creo que cuando alguien habla en serio, expone las ventajas y los inconvenientes. Nada hemos escuchado nunca de los segundos. Ni siquiera citan la evidencia, insisto, la evidencia de que Cataluña sería más pobre, que saldría de Europa sin EDIE, del euro, de la ONU y de los tratados internacionales. Yo creo que lo que están ofreciendo ustedes es lo más parecido que se pueda imaginar a la isla de Robinson Crusoe. Bueno, parte del discurso y la intervención del presidente del Gobierno, que yo no sé si en lo que hemos visto, Roberto, compartes, si esa tiene que ser la estrategia o la respuesta que el Gobierno, el Estado, a través del Gobierno de España, tiene que dar a Cataluña. Sí, yo me alegro de haber visto esta parte de la intervención del presidente. Yo no he podido ver el debate, he estado en clase toda la tarde hoy y no he podido ver el debate, aunque José Luis me había contado ya una parte del debate y había visto noticias en los periódicos, en los digitales. Vamos a ver, yo esta parte concreta del discurso la firmaría desde la primera letra hasta la última. Yo creo además que atina algo muy importante que conecta con lo que antes planteaba Manuel, ¿no? Vamos a ver, esta cuestión de si el problema es un problema de legalidad o no. Los problemas dejan de ser de legalidad o no cuando el tema de la legalidad queda resuelto. Entonces ya no es un problema de legalidad, es decir, que es un problema político. Pero mientras el problema de la legalidad no está resuelto, el problema es el de la legalidad. Es decir, este debate, a día de hoy, es un debate de legalidad, de si se puede hacer dentro de la ley o no se puede hacer dentro de la ley lo que pide Cataluña. Y hay quien opina que no se puede hacer. 299 diputados de 350. Entonces, este es un debate de legalidad. Superado el debate de legalidad, se puede hablar de otras muchas cosas. Por ejemplo, de lo que acaba de hablar Rajoy. Porque yo es algo sobre lo que quería intervenir, muy brevemente, para que pueda hablar todo el mundo, porque es un debate que nos interesa a todos y todos los miembros de la mesa querrán intervenir. Y lo voy a hacer contando una pequeña historia muy breve. Un día un diputado de la Cámara de los Comunes, que era diputado por el distrito, como saben nuestros espectadores, en Inglaterra los distritos son uninominales, eligen cada distrito un diputado. Era diputado por el distrito de West Lothian, planteó un debate, una cuestión en el Parlamento de las Cámaras de los Comunes, se llamaba la llamada West Lothian Question, que era la siguiente. ¿Es razonable, se preguntaba el hombre, pragmático como suelen ser los británicos, es razonable que esto puedan no recuerdo si eran los escoceses, creo que sí, porque el distrito de West Lothian creo que estaba en Escocia, puedan los escoceses decidir sobre todos los temas que afectan al conjunto común de los ingleses
y no podamos los ingleses decidir estas cosas en Escocia. Bueno, Escocia tiene, como muy bien decía el presidente, un nivel de autonomía que es incomparable al de Cataluña, porque ningún territorio de Europa tiene el nivel de autonomía de Cataluña, ninguno. Ni los Länder alemanes, ni los estados austríacos, ninguno. Por lo tanto, la cuestión es, cuando dicen los diputados de CiU o de Esquerra, ¿no?, que no se les permite, que no se les respeta, pero ¿de qué están hablando? O sea, ¿de qué? Iba a decir una palabrota, no lo diré. Narices. ¿De qué narices están hablando? O sea, Cataluña puede decidir sobre todos los temas, absolutamente todos los temas, de la política nacional, incluso una buena parte de los temas de la política internacional, con la excepción de defensa y fuerzas armadas. Todas las materias que el artículo 149 de la Constitución considera como materias exclusivas del Estado, muchas de ellas son compartidas, son materias que hoy están parcialmente, en mayor o menor grado, atribuidos al Parlamento de Cataluña. Todas, con la excepción, la única excepción de las defensa y fuerzas armadas y la acuñación de moneda, que tampoco pueden acuñar moneda. Es decir, todas. Es decir, ¿cómo se puede decir, cómo se puede tener la cara dura de decir, con el nivel de autonomía que tiene Cataluña, que no se respeta a Cataluña? Cataluña es en estos momentos el territorio de Europa, de la Europa federal, entre la que estamos, por supuesto, que tiene más autonomía política, económica, financiera, con la excepción del País Vasco, que tiene un sistema de cupo, y Navarra. Por tanto, ¿de qué están hablando? ¿Cómo es posible que se tenga la cara dura de decir que no se respeta la personalidad, la identidad de Cataluña, si Cataluña decide sobre todo, mientras que, y decide en todo en el Estado, tiene nada más ni nada menos que 47 diputados, 47 diputados son más del doble de los que tiene Galicia, más del doble, mientras que el Estado no decide prácticamente nada en Cataluña. Prácticamente nada en Cataluña. Cataluña tiene un nivel de autonomía. O sea, solo desde una absoluta desvergüenza política se puede plantear las cuestiones en esos términos. Desde una absoluta desvergüenza, desde la mentira más absoluta. Y este es el problema de fondo. O sea, no hay ninguna razón más que la pretensión perfectamente respetable de los nacionalistas de querer marcharse. Esa pretensión es tan respetable como minoritaria. Es decir, es mayoritaria en Cataluña, pero para poder llevarse a cabo tiene que ser mayoritaria en España, porque para eso hay que reformar la Constitución. Y para reformar la Constitución hay que tener o los 3/5 de la Cámara o los 2/3 de la Cámara. No quiero acaparar contigo todo el programa. Unha cousa nada máis, pero como convive un territorio con outro? Te acabas de decir que la mayoría de los catalanes probablemente no quieran en estos momentos la relación que mantienen con España. ¿Cómo se convive? ¿Cómo se resuelve eso? Porque si tenemos un territorio que mayoritariamente no quiere formar parte del conjunto, claro, pero hay un ¿sabes problema? qué ocurre, Fernanda? Que mayoritariamente es hoy. ¿Qué sabemos lo que va a pasar dentro de 2 o 3 elecciones? En el referéndum que se celebró en Quebec, en el primer referéndum, que fue en el año 1980, el 59% de los quebequeses votaron en contra de la secesión. En el de 1995 votaron en contra el 50,4%. Ayer hubo elecciones en Quebec y el partido quebecois sacó 30 diputados de 125, 24 menos de los que tenía. Se desplomó, desapareció. Y por tanto el problema desapareció. Es que el problema no es más que en un determinado momento de la historia hay un parlamento que tiene una gran presencia nacionalista, que puede dejar de tenerla. De hecho, en las elecciones generales, que se celebran con muy poca distancia de las autonómicas, 25 diputados son no nacionalistas y 22 son nacionalistas. Es decir, en estos momentos hay un parlamento. Lo que pretende ese parlamento es convertir esa situación puramente coyuntural en una situación irreversible históricamente. Pilar. Fernanda utilizou antes o adxetivo histórico e eu estou totalmente de acordo coa utilización dese adxetivo. Mudanzas históricas, universais, de toda a humanidade, de grandísimo calado, tipo a abolición da escravatura ou da escravitude, tipo ou concesión ou exercicio do voto feminino, tipo emancipación de colonias múltiplas das súas metrópoles. Como se conseguiron máis que instando pacíficamente nuns casos, en outros casos desgrazadamente, lamentablemente, pero así son as cousas, polo uso dunha violencia bélica inclusive, como se conseguiron esas mudanzas non sendo a base de mudar unha legalidade. Segunda cuestión, onde está na xerarquía conceptual, ontolóxica, están os dereitos despois da legalidade? A legalidade non é serva do recoñecemento dos dereitos. Non hai un dereito de autodeterminación, inclusive recoñecido por instancias como pola propia ONU, perfectamente recoñecido. Terceira cuestión. A min cáusame, permitide que o diga, que o confese desta maneira. A min cáusame unha admiración ilimitada
que nós, galegas e galegos, que é o que somos, e haberá quen engada a este nome 14 máis. Pero, desde logo, o de galegos e galegas está aí, é irrenunciável ou é indisimulável, con toda a variedade ideolóxica de que nos queramos rodear ou vestir. Nós, galegas e galegos, neste sistema autonómico, décadas de funcionamento, non podemos decidir en absoluto sobre cuestións vitais para a nosa economía, para o noso presente e para o noso futuro mínimo como sociedade, como nación, como é a pesca, como é a construción naval, como é o futuro da agricultura e da gandaría. Desde Cataluña opinan e dótanse de argumentos e de razóns para isto, que o sistema, o regime autonómico está absolutamente obsoleto, absolutamente bloqueado ou absolutamente periclitado. E teñen dereito, efectivamente, a facer esta afirmación. De maneira que, por que non hai, desde nós mesmos, como galegas e galegos, unha maior tranquilidade ou unha maior apertura no sentido de conceber, de pensar, non digo de apoiar, digo de pensar como posible unha outra ordenación territorial, entre aspas, unha outra ordenación do propio Estado, en paz, armonía e democracia. A ver, Pilar, vamos a seguir intervenciones un poco más cortas porque si no acabamos. José Luis, te convoco a intervenir, pero una cosa, enseguida vamos a tratar de trasladarles lo que está diciendo el presidente de la Generalitat. Artur Mas les adelantó un titular, ha dicho: aquí no se acaba todo, seguiremos desde este punto y aparte. Bueno, como todos sabemos, Artur Mas ha decidido no comparecer en esta sesión tan especial del Congreso de los Diputados, ha seguido el debate desde el Palau de la Generalitat en Barcelona y ha dicho esto que les acabo de comentar: aquí no se acaba todo, seguiremos desde este punto y aparte. En cuanto tengamos esas declaraciones las compartiremos con ustedes. José Luis. A ver, eu quero facer referencia na intervención de Manuel Fernández porque creo que permite aclarar algunhas cousas. Vamos a ver, ninguén está discutindo aquí que pode haber unha legalidade diferente. Por tanto, pode haber algún día unha Constitución que diga que España é un país confederal e que todas as comunidades autónomas, incluída Murcia, teñen a posibilidade de seccionarse. O que pasa é que iso só será legal cando sea legal. E por que non é legal? Non é legal porque os países son reales e teñen xente real e 300 dos 350 diputados que elixen os ciudadanos cada 4 anos non creen nesa mandanga. Claro, podían creer, pero non creen. Algún día poderán creer, pois quizás sí, pero non o sabemos. De momento o único que temos é que o sistema ven funcionando con maiorías que os galegos votan, porque os galegos tamén son os que votan ao PP, e tamén son os que votan ao PSOE, e tamén son incluso os que non votan. E, por tanto, a legalidade, eu incluso, nos debates que facemos Roberto Manxou pola autopista, eu incluso cuestiono o feito de que unha Constitución teña o dereito pleno, aínda que agora co tema do patriotismo constitucional é menos discutible, pero que unha Constitución teña o dereito a establecer o suicidio do país, non? Pero teño as miñas dúbidas. Ese é un debate que está É en un Estados debate, Unidos. un debate permanente que é moi importante facer. Pero, en todo caso, non o vou discutir agora. Digo, o que estou discutindo é que iso se hace. Segundo, eu ben sei que se fan cambios históricos pola forza e polo atallo. A prova é que a maior parte das grandes violencias que se trasladaron en Europa teñen unha base neste asunto. E a prova é que desde Richelieu para acá se trata de establecer un principio que é o de non mobilidade do mapa territorial. Porque todas as veces que se moveu, todas, absolutamente todas, os Sudetes, el Crimea, porque Crimea é a terceira vez que vai polo asunto, os países balcánicos, todas as veces trouxo unha catástrofe monumental, cuyo resultado foi rebobinar e volver as cousas ao seu sitio a maior parte das veces peor. Por tanto, esta cuestión hai que tela en conta. Hai que dicilo, ademais, no caso concreto. Eu xa opinei que a independencia de Kosovo era unha animalada, porque é poñer un goberno de narcotraficantes sencillamente para lle tocar as narices a Rusia desde a OTAN. É unha animalada. De esa animalada ven agora a falta de autoridade para intervir en Crimea. Pero, en todo caso, nós temos que falar do noso problema. É o que queira decir que se é necesario introducir o elemento da violencia civil ou da desobediencia civil
para provocar a secesión de Cataluña, que o diga. O que non se pode dicir é pode ser e non pode ser. Ou é ou non é. Eu non estou en absoluto en contra de que se den pasos fora da lei. Nada de nada. É máis, creo que hai que apoiar, e creo que hoxe foi o que lle faltou decir a Rubalcaba, que o uso da lei, se chegar ao momento, a aplicación da lei, será unha cuestión irrenunciable por parte do Estado. Bueno, o que queira creer outra cousa, que o crea, pero que o diga. Non vale isto de balancear. No, es que puede ser, pero tamén puede no ser. Por tanto, dejadme que escuchemos alguna voz más. Oíamos al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y como les decía, hay 3 diputados catalanes, Jordi Turull, Marta Rovira y Joan Herrera, que fueron los encargados de transmitir el recado, de llevar el recado del Parlamento de Cataluña. Vemos un pequeñísimo resumen. Cuando llegas a una encrucijada tienes que decidir. Y en la Europa del siglo XXI las grandes decisiones, las decisiones trascendentales, se toman votando. Se pueden reparar errores históricos acumulados del Estado hacia Cataluña. En una de las sillas encontramos sentado desde siempre el catalanismo político. ¿Pero qué encontramos en la otra silla? Pues a día de hoy lo que encontramos en la otra silla son improperios, son amenazas veladas. Señorías, hoy tienen la oportunidad de pasar a color una fotografía que muchos de nosotros aún vemos en blanco y negro, que es la fotografía de la democracia española. Han decidido hacer como si llueve, pintar la petición como un capricho, decir que es solo el presidente más, sin entender que esto es mucho más plural y mucho más social de lo que ustedes pintan. Hoy dirán, con una de esas expresiones del viejo régimen, yo creo que del bipartidismo, que no se puede. Nos dirán, quien rompe España es la petición que ustedes traen. ¿Saben quién rompe España? Quien rompe España es quien no reconoce el Estado más plurinacional de Europa. Quien rompe España es quien no reconoce el derecho a decidir. Quien rompe España es quien rescata bancos y abandona gente. Y tengan por seguro que ha llegado la hora de que Cataluña vote y decida su futuro. Como decimos en Cataluña, en catalán, ara és l'hora de Catalunya. Porque, como decía el poeta Vicent Andrés Estellés, no podran res davant d'un poble alegre, unit y combatiu. Votaremos y ganaremos nuestro futuro. Muchas gracias. Yo no voy a citar a un poeta. Seguramente hoy muchos citarán a poetas. Yo lo que les digo es que la democracia es algo sólido. Y les recuerdo a Montserrat Roig. Montserrat Roig decía, la democracia no se aprende en el Parlamento, sino en casa. Ser demócrata es una actitud política, es una actitud ante la vida. Bueno, estos fueron los 3 ponentes catalanes. Otro catalán, pero que forma parte de la nómina del Congreso de los Diputados, Joan Coscubiela, protagonizó una de las anécdotas de la sesión, cuando pretendía dirigirse expresamente al presidente del Gobierno y se encontró con que Mariano Rajoy estaba hablando por teléfono, no solo él, sino también la vicepresidenta. Se lo voy a volver a leer, señor Rajoy. Espero que usted me escuche. Es que yo puedo esperar a que el señor Rajoy deje de hablar por teléfono pensando que me puede escuchar la vicepresidenta, pues si los dos hablan por teléfono, entonces no tengo interlocutor. Señor Coscubiela, le oímos el conjunto de los diputados, que es lo que usted se está diciendo. Tengo un especial interés en convencer, tengo un especial interés, señora presidenta, en quien tiene la llave, Señor Coscubiela, por favor. Señor Coscubiela, no se le está escuchando. Señor Coscubiela, por favor. Volvamos al debate, que es el que tiene usted que hacer, al conjunto de la Cámara. No al presidente del Gobierno, porque esta no es una intervención del presidente del Gobierno. Así que, señor Coscubiela, estamos muy acostumbrados a su forma de actuar aquí. Por favor, continúe con su intervención. Al margen si la atiende una persona o no la atiende ninguna. Señora vicepresidenta, no se preocupe que no me va a desestabilizar. Señor Rajoy, escuche bien lo que dice la proposición de ley del Parlamento de Cataluña. Bueno, Celia Villalobos y la particular forma que tiene de dirigir el Congreso de los Diputados cuando sustituye al presidente, al señor Posada. Alfred Boix, otro diputado del Congreso de los Diputados, en este caso de Esquerra Republicana de Cataluña, que dijo esto. Presidente del Gobierno, yo también te quiero. Yo también te quiero mucho. Pero no nos pongamos posesivos. Es que si nos ponemos posesivos en política o en amores,
esto va a acabar mal, suele acabar mal. El amor de veras, o tal como lo entendemos mucha gente, es el que respeta, el que se basa en la libertad, el que se basa en la igualdad, el que no prohíbe, no censura, no mete broncas, el que resalta la voluntad del otro, no el amor que niega la voluntad del otro y que pretende poseer la voluntad del otro. Bueno, un recurso a la comparación de este proceso con el amor, que es bueno, pues un recurso del que han tirado hoy muchos de los diputados. Durán y Lleida también tiraba por ahí, con que las parejas tienen que estar las dos de acuerdo, las dos partes de la pareja, en que la relación continúe. Bueno, queríamos cerrar esta batería de intervenciones con la de Rosa Díez. Lógicamente, teniendo en cuenta cuál es el punto de vista que habitualmente defiende la diputada, bueno, pues había una cierta expectación, no defraudó. No hay discurso más antieuropeo, más reaccionario desde un punto de vista ideológico que levantar fronteras en la Europa democrática. Me parece que es lo más reaccionario en términos ideológicos que se puede plantear y que se puede defender. Un discurso basado en la hispanofobia. Venían a defender una posición común que nos han dicho que es unánime, que es inmensamente mayoritaria, pero los tres han hablado de cosa diferente. La señora Rovira nos ha dicho con claridad, oiga, esto es para la independencia. El señor Durán y Lleida prácticamente nos ha dicho que es para saber. O sea, que no es el derecho a decidir, sino el derecho a conocer. Vamos, como para ahorrarse una encuesta. No sabemos interpretar nosotros, el resto de los españoles, cómo sueñan los catalanes. Se ha dicho aquí que no hay opresión en Cataluña. Sí que la hay. Los ciudadanos no nacionalistas viven oprimidos, ¿o no es verdad? Sí que la hay, viven oprimidos, no pueden ocupar el espacio público. Ya lo creo que hay opresión, pero no es una opresión del Estado respecto de Cataluña. No, no, son ciudadanos catalanes que oprimen a otros ciudadanos catalanes. Ya lo creo que sí. ¿A ustedes les parece que hay que dialogar con alguien que incumple las sentencias de los tribunales y que hay que dialogar sobre ¿qué se hace cuando alguien decide no cumplir una sentencia de un tribunal? Pues no. A un delincuente se le persigue, se le detiene y se le pone a disposición de la justicia, ¿verdad? Bueno, intervención de Rosa Díez. El problema de las intervenciones tan categóricas es una cosita que aquí reivindicamos mucho y que se llama hemeroteca. Y prácticamente en pocos minutos después de que se produjera esta intervención, a través de una red social, en concreto de Twitter, empezó a circular bueno, pues una página con una entrevista que publicaba La Vanguardia en el año 1999, en el que Rosa Díez decía: si alguna vez la mayoría de los vascos quisiera la independencia, la democracia se adaptaría, porque la democracia es la capacidad de adaptarse a lo que desean los ciudadanos libremente en la urna. Palabras, insisto, de Rosa Díez del año 1999, la dona inmóvil. Xoán Bascuas. Este mes cúmplese o 35 aniversario da incorporación de Rosa Díez á política de forma ininterrumpida. É normal que unha persoa que pida a regeneración democrática e a limitación de mandatos e que non o cumple, pois atopa con este tipo de contradiccións. En 35 anos pode meter a pata moitas veces. Pero me gustaría decir tamén máis cosas das que aquí se mencionaron. Primeiro, que eu non vou ser tan categórico como para facer comparanzas con este proceso nin coa o amor, nin coa familia, nin coa casa, nin siquiera vou a establecer a comparanza desafortunada desde o meu punto de vista de que isto poda ser equiparable a pedir un imposible, porque a historia está sazonada de imposibles que se piden e que logo son materialmente factibles, non? Quero ubicar o debate onde eu creo que se corresponde, e é no terreo do político. E a evidencia de que é un debate que se ubica no terreo do político é que estaba previsto este debate para xuño. A tramitación deste debate era para xuño, e foi adiantado a mantenta, para que este debate entrara antes das eleccións europeas e tamén crease o seu caldo de cultivo. Este debate é político porque, fixémonos, está ubicando os marcos do diálogo no que interesa ao Partido Popular. E tamén interesa ao Partido Socialista, que está facendo un seguidismo incomprensible nesta cuestión. Eu vou a máis. Si esta cuestión non fose un problema estrictamente de legalidade, sería un problema estrictamente político. Pois ubiquémonos aí. Vemos que haxa marxe para a negociación política. Hai outros contextos históricos onde a legalidade o impedía.
vou dicir algo que sei que pode ser controvertido. Sería imaginable ese mítico Adolfo Suárez do que tanto se fala agora mesmo facendo unha lei de reforma política apelando a esa idea de patriotismo de Estado, por exemplo? Sería moi difícil encaixalo no seu momento. Eu digo que para que poda superarse o problema de legalidade hai que superar primeramente o problema político e ver como se produce ese encaixe. Imaginémonos, ademais, que efectivamente se dá un proceso no que podan participar mesmamente o conxunto dos cidadáns do Estado español. Podría darse unha circunstancia na que o 80% dos cidadáns do Estado español estivesen en contra e os 60-70% dos cidadáns cataláns estiveran a favor. Eso resolvería algo? Eu creo que hai que buscar o terreo de xogo para que se dé o debate e o diálogo necesario. E, por certo, se hai procesos nos que efectivamente unha parte dos cidadáns do Estado deciden sobre o que lle afecta. Os referéndums do Estatuto de Autonomía, por exemplo. Pero, boa máis, para mí incluso tamén é discutible cousas que se xeran aquí sobre o volumen ou marxe de descentralización política que pode ter Cataluña. Para mí é discutible, porque é unha cuestión discutible. Por exemplo, o Estado español... Que sitio ten menos autonomía que Cataluña? O sea, posto que é discutible, que sitio? Dime sitio que ten menos autonomía. Eu non sei, por exemplo, eu creo que en España non hai bloqueaxe de competencias cada as comunidades autónomas, verdade? As comunidades autónomas non poden bloquear competencias ou iniciativas por parte do Estado español. Non poden facelo. En Alemania... Como non van a poder? Claro que poden presentar os recursos de inconstitucionalidade. Claro, por suposto, e como o Tribunal Constitucional está pensado para comunidades autónomas, eso funciona estupendamente. En Alemania sí. En Alemania sí. Por Dios, pero... Home, eu expreso livremente a miña opinión e escoito con todo o respeto do mundo. Pero que hai que falar con información. E falo con información. Hai que saber o que se dice. Existe a competición de que un parlamento en Alemania poda bloquear unha iniciativa nas materias que lle afectan dentro do Bundestag. A ver, non é así, Roberto. Vamos a ver, en Alemania teñen un mecanismo distinto que os mecanismos que existen en España. Pero iso non quere decir, as comunidades autónomas en España poden presentar recursos de inconstitucionalidade e conflictos de competencia. E iso pode facelo tamén calquer cidadán. Non, como que calquer cidadán? Ningún cidadán pode presentar ningún conflicto de competencia, ningún recurso de inconstitucionalidade. Non, pero pode presentar recursos. Pero como recursos de inconstitucionalidade vai a presentar un cidadán, por Dios? Constitucional non, pero o Supremo sí. Pero non, que non. Pero de que estamos falando, por Dios? Que hai que... Vamos a ver. Si falamos e saber do que falamos, non hai maneira de... Eu si sei do que falo cando falo de competencias de comunidades autónomas, falo con coñecemento de causa. De igual modo, a mellor non coa solvencia que ti tes que estar moi recoñecida, pero que si é verdade é que hai blocaxe de competencias por parte dos parlamentos dos landers alemáns con respecto ao que pode facer o Bundestag. Eso acontece. E aquí non. Alemania ten un federalismo que se chama un federalismo de execución, que basicamente non consiste en legislar, senón en executar legislación federal. Básicamente, e o nivel de autonomía dos Länder é moi baixo en comparación co nivel de autonomía que ten Cataluña. É incomparablemente máis baixo co nivel de autonomía que ten Cataluña. Nas cuestións que poden legislar, eles poden bloquear a competencia que lle establece por parte do Estado. Pero que poden legislar en moitas menos cousas que Cataluña. En moitas menos cousas que en Cataluña. En infinita menos cousas que en Cataluña. Porque o digas máis alto non vas ter máis razón. Eu que te insisto, permíteme que te insista, ademais remato a siña e seguro que terás tempo da mundo para falar. Eu vou a máis. A Confederación Helvética, que evidentemente non é parte da Unión Europea, tamén ten a posibilidade de que os Estados promovan referéndums e consultas. Evidentemente sí ou non. Eso creo que sí. Incluso hai quen di a Confederación Helvética está en un proceso federalizante e a República Federal Alemana está en un proceso confederalizante incluso. Por lo tanto, estas cuestións teñen que ser medibles e mesurables entre cousas que se podan comparar. Como podemos comparar as competencias que pode ter un lander alemán e un territorio do Estado español se ao marco competencial que se asigna non é equiparable? Bueno, déjame que avancemos un poco. Ya sé que tengo manos levantadas, pero primero me interesaba plantear los escenarios posibles que se abren a partir de ahora. Hoy se produjo un hecho en el Congreso de los Diputados y he tenido una cierta pretensión de que aquí habláramos un poco de futuro, de qué representa este paso en todo este proceso que se iniciaba en su momento. Así que hemos hecho un ejercicio de futuro con diferentes posibilidades en función de lo que vaya aconteciendo. A ver qué les parece. Son los posibles escenarios que podrían abrirse con el referéndum catalán previsto para el 9 de noviembre. No se celebra la consulta. De mutuo acuerdo. El gobierno del Estado y el de la Generalitat logran un pacto económico. Se abre la negociación para una reforma constitucional. Sin acuerdo. El gobierno de la Generalitat aprueba en el Parlamento catalán la ley de referéndum y convoca elecciones plebiscitarias. El gobierno central decide aplicar el artículo 155 de la Constitución e intervenir la autonomía catalana, suspendiendo las funciones de alguna de sus instituciones. Podrían ser las del gobierno o las del propio Parlamento. Se celebra la consulta. ¿Sale? No. Se mantiene el status quo y el gobierno catalán queda gravemente debilitado. ¿Sale? Sí.
Se inicia un proceso de escisión negociado o de revisión del marco constitucional. El Gobierno central interviene en la autonomía catalana y suspende las funciones de alguna de sus instituciones. El Gobierno catalán realiza una declaración unilateral de independencia. Bueno, vamos a ir manteniendo este gráfico para que tengamos un poco las opciones claras. José Luis, ¿tú cuál es el escenario que crees que se va a producir? Yo creo que se va a producir un final caótico de este proceso. Y que por tanto vamos a discutir qué es lo que ha pasado, vamos a discutir la realidad, vamos a discutir si ha habido, o sea, yo creo que se va a prohibir el referéndum, yo creo que van a hacer un simulacro de referéndum, de consulta de alguna manera, yo creo que el gobierno declarará ilegal esa consulta, yo creo que algunos ayuntamientos, asociaciones cívicas, etcétera, votarán en las cajas de los zapatos, yo creo que al día siguiente empezaremos a discutir si han votado 1.200 o 1.200.000 o 1.200 millones. Yo creo que empezaremos a hacer interpretaciones de lo que quiere el pueblo catalán y no lo quiere, cada uno dirá lo que le parezca porque el pueblo catalán no se habrá expresado en términos reconocibles. Y yo creo que finalmente habrá que poner orden constitucional cuando empiece a tirarse hacia una vía de hecho. Y poner orden constitucional yo creo que implicará, yo creo que puede llevar a la aplicación compulsiva de la ley. Eso es el derecho que tiene el Estado y es la obligación que tienen las autoridades del Estado. Bueno, todo esto sería un rebumbio de muchos años. En el medio, ¿qué más pasaría? Seguramente que la estructura de partidos catalanes se destrozará en los procesos electorales ordinarios y por tanto tendremos una crisis en la comunidad autónoma catalana de grandes proporciones. Económica y institucional y política. Y yo creo que esa no se resolverá en tanto el PSC no se recupere por la línea en que funcionó tradicionalmente. A mí me interesaría decir una cosa si tengo 2 minutos. Vamos a ver, uno de los argumentos que está más encima de la cuestión esta, al que yo no quiero darle importancia porque creo que está de adorno, pero está ahí todo el día, es que los catalanes nunca estuvieron metidos en la idea de España y que vienen arrastrando el error histórico desde siempre. Vamos a ver, se ha discutido mucho cuándo nace España. Algunos dicen que nace con la palabra Hispania, otros dicen que nace con Alfonso X y la ley de las 7 partidas, y otros dicen que nace con la guerra de la independencia. Lo que sí sabemos es cuándo nace el Estado español. Eso sí lo sabemos, que nace con la unión de las coronas de Castilla y Aragón. A ver, en esa unión no participamos los gallegos, que pasamos a Castilla por herencia, no participaron los andaluces ni la comunidad de Castilla-La Mancha, que fueron conquistados por las armas por Castilla. No participaron los asturianos ni los vascos, que pertenecían por ocupación al reino de Castilla. Los únicos que participaron deliberadamente fueron el reino de Aragón. Y el Reino de Aragón es el que toma las iniciativas fundamentales de la Unión, porque la Unión de Castilla iba hacia Portugal. Y el Reino de Aragón es al que le interesa pactar con Castilla para evitar que el Reino de Francia se lo coma. Y por tanto, los que han montado el Estado son ellos. El país no lo sé, la nación no lo sé, pero el Estado lo han montado ellos. Y lo han montado bajo presión de la burguesía catalana, que en ese momento necesitaba además las lanas y el comercio de Castilla. De tal manera que no nos cuenten más historias, porque la historia de la nación es oscura, pero la historia del Estado es diáfana, y el Estado lo monta Cataluña con Castilla. La iniciativa es de Cataluña, aunque la fuerza después venga de Castilla, entre otras cosas porque con alguna implantación de ventajas competitivas para las mercancías catalanas muy llamativas. Si no hablamos de eso, pues estamos Pilar cabeceaba, cuestionaba incluso este relato histórico que acaba de facer José Luis. Estou fascinada, porque efectivamente teño título xa para un posible artigo que vai ser as esencias da España cañí, pero no século XXI, claro, non Pero por que, a que te refires? Non, voume referir co teu, isto é unha brincadeira, voume referir co teu permiso ao que quería comentar. A vos non vos chama a atención o lamentabilísimo papel do presidente do goberno español que se lembra de Galiza para utilizala e da súa condición de galego única e exclusivamente como arma arreboladiza no seu discurso contra a pretensión do dereito de autodeterminación ou do dereito ou do permiso simplemente para da transferencia para poder celebrar unha consulta que ni siquiera son outras palabras maiores por parte catalá. Aí sí que ten que mencionar
vergoñentamente no meu xuizo político a súa condición de galego. Nunca a condición de galego foi mencionada para falar a ausencia clamorosa nos seus discursos do sector naval, da pesca, do financiamento da comunidade autónoma galega. Pilar, falamos cando queira da condición galega do presidente do goberno, porque estamos falando de outra cousa. De outra cousa, vou facer de abogada do diabo. E vou apontarme á tese, neste meu papel de abogada do diabo, da soberanía única e indivisível residenciada no denominado, na Constitución, pueblo español. Esa soberanía foi, agora desvístome do meu papel de abogada do diabo, foi polo río abaixo, desde o ponto e hora en que os gobernos españois consecutivamente están someténdose servilmente a directivas europeas e están arrastando a tal soberanía de forma e maneira que non ten o menor sentido o seu exercicio, porque hai un poder superior. Claro, pero como enlazas isto co que vivimos hoxe no Congreso? Co seguinte, a España que non se pode romper. Estou totalmente de acordo cunha afirmación que eu vi, non recordo que deputado ou deputada dos intervinientes. A España dos cidadáns, a que nega que existan territorios ou que existan nacións internas a elas, esa España está absolutamente rompida por todo o rosario de conflitos sociais e de desigualdades crecentes que padecen os cidadáns na súa propia tese. Bueno, pues déjame un momentito, Pilar, déjame un momento, porque vamos a escuchar enseguida, dentro de unos minutos, a Artur Mas. Ya tenemos esa declaración que acaba de hacer después del debate en el Congreso de los Diputados, pero antes vamos a hacer de hecho una conexión con nuestra compañera Paloma Ferro, porque hemos querido hacer un repaso de los excesos, no sé, pónganle ustedes el calificativo en cuando lo vean, que se han cometido en estos meses de una y otra parte, en este proceso en el que, bueno, hemos escuchado alguna cosa pintoresca, como diría Roberto Blanco Valdés. Paloma Ferro, ilústranos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, el proceso independentista catalán está trufado de extravagancias. Desde que Artur Mas lanzó su desafío soberanista, se han vivido algunos episodios muy chuscos, desde declaraciones salidas de tono hasta informaciones, contrainformaciones y propaganda, que, salvando las distancias, podrían enmarcarse en una especie de guerra fría entre Cataluña y España. Primer episodio, amenaza aérea. En octubre del 2012, varios alcaldes catalanes se quejaron de que algunos aviones del ejército español estaban sobrevolando sus municipios con demasiada frecuencia y a una altura demasiado baja. Algunos incluso dejaron entrever que se trataba de maniobras de intimidación para que los independentistas catalanes huyeran por los Pirineos a tierras francesas y más seguras. A pesar de que la teoría parecía descabellada, las quejas fueron de tal nivel que el Ministerio de Defensa tuvo que salir al paso y aclarar que se trataba de vuelos habituales y que en ningún caso tenían por objeto asustar. Segundo episodio, el submarino amarillo. Abrir el puerto de Barcelona de par en par a los submarinos nucleares chinos. Era la propuesta que hacía en la televisión pública catalana un experto que analizaba los posibles escenarios tras la independencia de Cataluña. Alertaba de que sería necesario buscar todo tipo de alianzas si el nuevo país fuese expulsado de la Unión Europea. Aquesta situació podria escalar. Ara ens han fotut fora, potser d'aquí un temps ens envairien. Llavors, què hauria de fer el govern de Catalunya? Defensar-se. La segona opció, que és la que recomanaria, és, si em permet fer servir l'expressió en castellà, portar al nostre costat un primo de zumosol. I qui podria ser? Doncs bé, jo podria suggerir diversos noms, però un serien els xinesos. Imaginem que oferim als xinesos un contracte a llarg termini, un port de Barcelona, per tal que poguessin tenir la seva naval a la Mediterrània, és a dir, els seus portaavions i els seus submarins nuclears. Tercer episodio, alta traición. No se crean que solo los separatistas han dibujado escenarios bélicos. En 2012, la Asociación de Militares Españoles, formada por militares ya retirados, advirtió a los políticos que colaboran con el independentismo de que podrían ser acusados de alta traición en un juicio castrense. Algunos interpretaron en sus palabras una especie de amenaza golpista. El hecho de que los representantes del Estado en una región, sea Cataluña, sea Andalucía, sea la que sea, se permitan el mostrar y el pujar por el independentismo, es un acto de traición. En los últimos días se ha hecho público un informe del Instituto de Estudios Económicos que legitima recurrir al ejército en caso de secesión unilateral de Cataluña. Asegura que se podría ilegalizar a los partidos que la apoyaran, encarcelar a sus líderes y cerrar el Parlamento.
Dejamos las hipótesis más o menos apocalípticas y nos bajamos al terreno económico. El cuarto episodio es el boicot cruzado. Todo este enfrentamiento entre España y Cataluña ha derivado en plataformas que promueven el boicot a productos del bando contrario. Boicot de productos catalanes en España o de productos españoles en Cataluña. Un castigo económico por diferencias ideológicas. En las redes sociales podemos encontrar peticiones de boicot a compañías como Nutrexpa, Colacao o Nocilla. Ni el Cava parece librarse. Que hay muchos ciudadanos catalanes, yo mismo, que quieren ser también españoles. ¿Hay alguna expectativa de boicot en Cataluña a partir de mis declaraciones? Un cierto boicot nos afecta, nos hace un gran daño moral, pero nos hace un poco daño material. Para otros, con el boicot no es suficiente. Escuchen la polémica propuesta que hizo un ciudadano en Intereconomía. Yo quiero opinar sobre debería el gobierno permitir la consulta de España. No, de Cataluña, perdón. Sí, me parece muy bien que hagan la consulta, pero una vez que la han conseguido, hacer un muro como el de Berlín y prohibir comprar productos catalanes. Bueno, esa opinión del telespectador de Intereconomía no se trataba solo de una opinión aislada de un ciudadano enfadado. En este vídeo, difundido por el partido Ciudadanos, también se compara la independencia de Cataluña con el muro de Berlín o el de Cisjordania. Quinto episodio y último episodio, las comparaciones de Artur Mas. Porque para comparaciones excéntricas, las que ha hecho en los últimos meses el presidente catalán, que encuentra similitudes al proceso independentista de Cataluña en todo el mundo y a lo largo de toda la historia. El propio Mas se ha equiparado a Martin Luther King, a Mandela o incluso a Gandhi. Un moviment també de base molt popular, molt transversal i molt pacifista en el sentit d'absència total de violència, de bones maneres, etc. Doncs bé, té referents com el que pot significar també. Bueno, veremos lo que nos depara en los próximos meses, Fernanda, porque sin duda esta lista podría ser ampliada. Efectivamente, este es un ramillete, yo creo que bastante ilustrativo. Sí, no, faltan muchas, seguro, faltan muchas. Falta una muy importante, que es cuando Mas le fue a ofrecer al Ministerio de Guerra de Francia que se ocupase de la defensa de la Cataluña independiente. No lo recibió el ministro. ¿Esto es poco porque... serio o qué? O sea, todo este ramillete de patochadas. Es cuando uno se pone en una circunstancia, luego suceden las cosas que suceden en esas circunstancias. Bueno, pues vamos a hablar de estas originalidades, de estas cosas pintorescas que hemos vivido en los últimos meses, pero lo vamos a hacer después de la publicidad y compartiremos también con ustedes esas palabras de Artur Mas. Perdónenme la vanidad, perdónenmela, si hacen el favor. Pero tal vez yo creo en Cataluña más que ustedes. Que lo que habría que hacer sería revisar la Constitución porque este es el problema final. Hay que pactar para seguir pactando. España se rompe, se ha roto ya, está fracturada. ¿Les parece que hay que dialogar con alguien que incumple las sentencias de los tribunales? No es posible atender a lo que nos solicita el Parlament de Cataluña porque no lo permite la Constitución.